Algunos de los compuestos que se encuentran en la situación problema son el metano, el etano, el propano y el N-butano. El metano es muy poco soluble en agua, pero es muy soluble en compuestos orgánicos, como el éter, la gasolina y los alcoholes. El etano es uno de los principales hidrocarburos. Este hidrocarburo es un hidrocarburo aromático y es el segundo miembro de los alcanos. El N-butano o butano es un hidrocarburo saturado que es muy volátil, es muy inflamable, pero no tiene olor, es inodoro. Por lo mismo, a la hora de hacer la manufactura se le agrega un odorizante para que pueda ser detectado. Ya que aquí estamos hablando de puros hidrocarburos, la geometría molecular, sus enlaces y su polaridad van a ser las mismas. La geometría molecular de estos compuestos es una geometría tetraédrica, ya que está enlazado a otros 4 átomos alrededor del carbono. En el caso, por ejemplo, del metano, tiene 4 hidrógenos a su alrededor, y esto hace que cada uno se vaya a su respectivo vértice para poder hacer esta figura que es la tetraédrica. En el caso del etano o el propano o el butano, pues tienen carbonos a sus lados, por ejemplo, alguno de los carbonos, pero de igual manera estos átomos se separan a sus vértices formando este tipo de estructuras. El tipo de enlace que estas moléculas tienen son un enlace covalente, ya que cada uno de los hidrógenos está compartiendo un electrón con el carbono y esto hace que sea un enlace covalente. La polaridad de estos compuestos es no polar, ya que por lo mismo que están rodeados de puros hidrógenos estas moléculas, no hay ninguna diferencia de cargas, lo cual lo hace súper apolar. Por lo mismo que tienen la misma composición, los hidrocarburos son no polares, ya que están rodeados de hidrógenos y eso no permite que haya alguna carga que pueda ser involucrada, a menos que llegue a haber una fuerza de dispersión de London que cambiaría la polaridad de estas moléculas, pero generalmente se mantienen no polares. El etano, el metano, el etano, el propano y el butano van sucesivamente en forma creciente. El metano tiene un carbono, el etano tiene 2, el propano tiene 3 y el butano tiene 4. Cada uno está rodeado de la capacidad de hidrógenos que puede recibir a su alrededor. En el caso del metano son 4, en el caso del etano son 6, en el caso del propano son 8 y los hidrocarburos utilizados resultaron ser moléculas con enlaces covalentes no polares, por lo mismo ya mencionado, lo que imposibilita su mezcla total con el agua, ya que el agua es una mezcla polar. Por ende, lo que va a pasar cuando se junten estas es que por diferencia de densidades una se va a ir arriba y otra se va a ir abajo, ya que no se van a llegar a juntar. Ya que el agua tiene una densidad mayor que los hidrocarburos, el agua va a quedar abajo y los hidrocarburos van a quedar en la superficie de la misma. A menos que haya, como ya se mencionó previamente, fuerza de dispersión de London, podría haber cierto tipo de mezcla, pero no se suele dar, por lo mismo es muy difícil que se lleguen a mezclar. Aunque pueda llegar a haber otro tipo de comportamientos, por ejemplo por parte del metano, ya que el agua puede rodear estas moléculas y puede haber muy buena coordinación entre agua y agua, entre moléculas de agua que rodeen al metano, rodeen al hidrocarburo, y este hidrocarburo tenga cierta presión, se reciba cierta presión por parte del agua, y al haber tanta presión puede hacer que haya una disolución, que se disuelva. A este fenómeno se le llama solvatación hidrofóbica. Todos los tipos de petróleo se componen de hidrocarburos, en su mayoría parafinas, naftenos y aromáticos, aunque también suelen contener unos pocos compuestos de azufre y de oxígeno. Los alcanos son hidrocarburos saturados que se caracterizan por poseer únicamente enlaces sencillos de tipo covalente. Son relativamente no reactivos debido a la ausencia de un enlace pi más débil en su estructura. Por otro lado, los naftenos o cicloalcanos son hidrocarburos cíclicos saturados, es decir, contienen anillos de átomos de carbono con enlaces simples y poseen una reactividad similar a la de sus homólogos los alquenos. Los hidrocarburos aromáticos son compuestos insaturados de cadena cerrada que contienen dobles enlaces alternados o conjugados. Poseen una gran estabilidad debido a su resonancia, lo que les da una muy baja reactividad. En el caso de los alquenos, su doble enlace provoca que sean más reactivos,
debido a que se necesita menor energía para romper un doble enlace que uno sencillo, experimentando así muchas reacciones químicas como la polimerización o la hidrogenación. Su polaridad, junto con la de los alquinos, es baja, más aún en los compuestos que poseen la isomería trans. Para los alquinos, el triple enlace posee una alta energía, lo cual hace que no sean muy estables, haciéndolos más reactivos que los alcanos y los alquenos. Por lo general, el petróleo comprende hidrocarburos que tienen de 4 a 12 átomos de carbono, los cuales presentan enlaces covalentes no polares, por lo que son compuestos apolares y debido a ello son insolubles en disolventes polares como lo sería el agua. Los alcanos tienen una densidad muy baja, la cual crece al aumentar el peso molecular, sin rebasar el gramo por mililitro. Desde el pentano hasta el octano, los alcanos son líquidos razonablemente volátiles. Los hidrocarburos no saturados dan olor desagradable, como ocurre con los petróleos mexicanos, debido al ácido sulfhídrico y otros compuestos de azufre. Las propiedades físicas de los alquenos están influidas por el peso molecular de los mismos, así como también de su esqueleto carbonado. Su punto de ebullición es menor al de los alcanos e incrementa en relación directa con el número de carbonos. Sin embargo, sus puntos de fusión son mayores a los alcanos. Por otro lado, mientras más ramificada sea su estructura, menores son sus puntos de ebullición y fusión. Su densidad máxima es de 0.80 gramos sobre mililitro, es decir, son menos densos que el agua. Los alquinos poseen mayores puntos de ebullición y fusión que los alcanos y los alquenos correspondientes, aunque la diferencia es de unos pocos grados. Los cicloalcanos también poseen temperaturas de fusión menores a los cicloalcanos correspondientes, debido a que se presenta una mayor rigidez en su doble enlace. Generalmente, los hidrocarburos aromáticos poseen puntos de ebullición más altos que los correspondientes nafténicos y parafénicos, y son menos densos que el agua y poco solubles en ella. Los aromáticos se disuelven de manera más fácil que los parafínicos y nafténicos. Los aceites compuestos de hidrocarburos para hacer CH2N-2 y CH2N-4 son viscosos. Y los hidrocarburos de 9 a 16 átomos de carbono son líquidos de alta viscosidad. Los hidrocarburos presentan en general una baja toxicidad. El problema principal que tienen es la reactividad fotoquímica en presencia de la luz solar para dar compuestos oxidados. Sin embargo, en el caso de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, aquellos que contienen de 2 a 3 anillos son compuestos tóxicos específicamente para los organismos acuáticos, y aquellos de 4 a 7 anillos poseen una naturaleza cancerígena. El efecto sobre la vida marina es producirlo por la composición química de cada hidrocarburo, así como por la diversidad y variabilidad de los sistemas biológicos, incluyendo su sensibilidad a la contaminación por hidrocarburos. Por ejemplo, en el caso de los alcanos, su principal problema se encuentra en aquellos en estado gaseoso, ya que al ser inhalados destruyen la membrana lipídica de las células, ocasionando daños en los pulmones o branquias de los peces. Un método para la solución de este problema es utilizar el separador de hidrocarburos, que tiene 3 diferentes pasos. El primer paso es el paso de decantación. Este paso separa la diferencia de masa de las sustancias que están adentro del agua o de la mezcla que estamos viendo. Primero, lo que hace es que a partir de una turbina que empieza a mover las cosas de arriba hacia abajo, coloca hacia abajo todas las sustancias que tienen diferente masa. ¿Okay? La segunda es la parte de la coalescencia. La parte de la coalescencia es una esponja que va a atrapar todas las partículas que sean sólidas y que tampoco pertenezcan a la misma masa, ¿ok? La de abajo va a ser por diferente masa, pero va a ser líquida. Este no es líquido, este es sólido. El último paso es la boya de obturación. Esta boya lo que va a hacer es no dejar que salgan las sustancias que tienen la misma masa molar o que tengan mismas características, ya que no se puede cambiar. Ya con esta boya lo que hace es que hace un análisis rápido, o sea, es electrónica esta cosa, y lo que hace es un análisis rápido y checa si funciona o no, o sea, si son lo mismo o no, y ya de ahí
separa totalmente la mezcla o el agua, por así decirlo, de la otra sustancia que es la que no queremos. Otra solución para este reto es la fitorremediación. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en el aprovechamiento de ciertas capacidades de ciertas plantas para absorber tanto solventes, contaminantes, metales pesados, radiactivos, derivados del aceite, del petróleo, los absorbe y los separa ya sea de agua o tierra. Las ventajas que existen para esta solución son que es una opción sustentable completamente al 100%, además de ser una opción de bajo costo. La gran desventaja de todo esto es el hecho de que la planta que se utilice debe generar ciertos microorganismos que en ocasiones tardan bastante en aparecer. Pero independientemente del tiempo, esta es una opción que conviene, ya que no deja residuo como ciertas otras soluciones, y además podemos como compañía, como Pemex, como el gobierno, podemos ahorrar parte del presupuesto para poder invertirlo en otro tipo de soluciones para que se complementen, que es lo que nosotros estamos proponiendo, que dos alternativas diferentes se complementen para lograr al 100% la eliminación de los hidrocarburos del río. Se ha demostrado a través de ciertos experimentos que hay ciertas plantas, ahorita voy a mencionar cuáles, pueden metabolizar e inmovilizar los derivados del petróleo y de los hidrocarburos. Ahora, en la fitorremediación existen 6 diferentes procesos. De estos 6 diferentes procesos solo nos importa uno, que se llama la fitodegradación. Ahora, ¿qué pasa? En este proceso, la planta separa, rompe los compuestos orgánicos en moléculas más pequeñas, como CO2, H2O o incluso O2. Esto, como sabemos, es aprovechable para el ambiente, lo que genera que crezcan más plantas e incluso esas plantas nos ayuden a todavía limpiar más. Pero como ya había mencionado antes, es un proceso tardado. Ahora, existen 2 plantas que nos funcionan. Una, la Salix babylonica, sirve para separar gasolina y etanol del agua. Se ha probado que se pueden eliminar hasta más de 90% de las concentraciones de gasolina y etanol del agua. La otra que nos funciona es la Ceratophyllum demersum, que nos ayuda a separar todos los derivados de los hidrocarburos. Esta opción es un poco menos eficiente, ya que solamente se ha probado eliminar el 67% de los hidrocarburos. Independientemente de esto, creemos que la mejor opción es complementarla con la solución ya mencionada anteriormente, que incluye la decantación a través de un aparato. Bueno, muchas gracias. Este es un tema del que tenemos que tomar conciencia, y el problema de contaminar el agua no solo afecta a los humanos, sino que es perjudicial para toda la flora y fauna de las zonas circundantes. Al mezclarse el agua con el petróleo, se forman sustancias viscosas que pueden causar daños a la vida, como por ejemplo, al entrar en contacto con los cuerpos de los animales puede afectar su movilidad y la supervivencia de las especies. Si este tema no se trata con rapidez, puede provocar daños irreversibles en los seres vivos que viven en este sector.